Buenas noches con todos, mi nombre es Caleb Pino, yo soy médico residente de cardiología del Hospital Rebagliati. Vamos a revisar en esta oportunidad el tema de patología del pericardio. Es una patología bastante preguntada, sobre todo en sus espectros que involucra las enfermedades del pericardio. Enfermedades del pericardio tenemos que recordar pericarditis aguda, derrame pericárdico, taponamiento cardíaco y pericarditis constrictiva. Son los cuatro temas, cuatro pilares de las enfermedades del pericardio que preguntan frecuentemente en los exámenes, tanto los exámenes de residentado, exámenes de internado, en todo tipo de exámenes y también en vuestra vida cotidiana. Ya es muy frecuente, por ejemplo, que un paciente le haga una ecografía y ve derrame pericárdico, rápidamente interconsultan al cardiólogo. Pero muchas veces el manejo lo podemos dar nosotros mismos, lo podemos definir nosotros mismos, ¿no? Ya en un piso de medicina interna, por ejemplo. El primer tópico es acerca de la pericarditis aguda. ¿Ya? La pericarditis aguda es la inflamación de la capa que reviste al corazón. El pericardio es en realidad una capa que reviste el corazón. Tiene dos capas, tiene una capa más pegada al corazón, que se llama visceral, y otra que está más pegada hacia afuera, que es la capa parietal, ¿no? Entonces, entre ellos hay un líquido, que es el líquido pericárdico, en un volumen pequeño, ¿no? De 50 a 100, que permite lubricar al corazón, ¿no? Y en cada movimiento que hace el corazón se lubrica, ¿para qué? Para evitar que se lesione el corazón, ¿no? Cuando se inflama esta capa del corazón, hablamos de una pericarditis. Como ustedes comprenderán, una inflamación es algo inespecífico, no es algo concreto, simplemente pericarditis. Puede ser secundaria a una infección, puede ser secundaria a inflamación propiamente dicha, puede ser secundaria a tumores, a metástasis, puede ser secundaria a drogas, puede ser secundaria a un infarto, N cosas que pueden generar inflamación del pericardio, ¿ya? Acá hay que recordar que de entre todas las etiologías, la más frecuente es la idiopática. La más frecuente idiopática, ¿qué significa? Donde no llegamos a detectar una causa clara, ¿ya? Las segundas en frecuencia son las virales, ¿ya? Las virales, sobre todo los enterovirus como el Coxsackie. Ustedes saben que el Coxsackie hay Coxsackie A y Coxsackie B. El Coxsackie A tendrá que ver más con la patología faríngea y el Coxsackie B tendrá que ver más con el corazón, ¿ya? Son virus que se llaman enterovirus, ¿ya? Estos virus habitualmente generan un cuadro febril y posteriormente generan una pericarditis aguda, ¿ya? Son los más frecuentes. Usualmente cuando tenemos un paciente y sospechamos infección viral, no es de rutina pedir esto, ¿no? Más si el paciente ya tiene un antecedente de fiebre, asumimos que podría ser viral, ¿no? No son exámenes que se hacen de forma rutinaria. Las bacterias también pueden producir pericarditis, y de hecho cuando hay una pericarditis bacteriana purulenta, son de mal pronóstico. Ustedes comprenderán que la pus, todo eso, genera al final un endurecimiento del pericardio, genera detritos, genera residuos que no se llegan a limpiar de forma adecuada, pese a que el paciente a veces abren prácticamente en sala de operaciones y limpian todo el pericardio. No se llega a limpiar de forma adecuada y eso genera cicatrices, genera pericarditis constrictiva, genera mayores secuelas. Si es que el paciente no muere. Porque si el paciente puede tener una pericarditis purulenta, no se drena, no se diagnostica de forma precoz, el paciente hace una sepsis, una mediastinitis severa y fallece a consecuencia de esto, ¿ya? Gracias a Dios no es tan frecuente, lo más frecuente es que sea viral. Los hongos también pueden producir. El síndrome de Dressler. ¿Qué es el síndrome de Dressler? Recordarán ustedes, paciente que hace infarto y después de unos días, unas semanas, empieza a hacer derrame pericárdico, derrame pleural. Eso se llama el síndrome de Dressler, derrame pericárdico, derrame pleural en un paciente postinfarto de miocardio. Es una reacción inflamatoria, autoinmune si quieren decirlo, una reacción autoinmune. El corazón responde al infarto que genera inflamación con células, sustancias antiinflamatorias que también terminan inflamando el pericardio, terminan inflamando la pleura. Eso se llama el síndrome de Dressler. Ahora, el infarto por sí solo, en el primer día, segundo día, sin ser un síndrome de Dressler, también puede producir derrame pericárdico. Es por eso que se reconoce que hay un derrame pericárdico postinfarto precoz, que es el que yo les comento, y hay un
derrame pericárdico postinfarto tardío, autoinmune, inflamatorio, que tiene que ver con el síndrome de Dressler, ¿ya? El síndrome de Dressler. Usualmente estos no son graves, no requieren drenaje, como son inflamatorios, les damos antiinflamatorios, como son inflamatorios estos derrames, les damos antiinflamatorios, colchicina, AINES o aspirina y tienden a remitir, ¿no? Las neoplasias también pueden producir pericarditis aguda, las vasculitis, por ejemplo, el lupus, artritis reumatoide, cuando están no controladas o cuando debutan muchas veces con una reacción inflamatoria intensa, con caída del complemento, con insuficiencia renal, usualmente afectan también al corazón. Y en el corazón las manifestaciones no son tan graves, no pasa de una pericarditis leve, máximo moderada, ¿no? O sea, en cuanto al derrame pericárdico. Las neoplasias que invaden al corazón son las metástasis, las más frecuentes. Y las más frecuentes de entre todas las metástasis, ¿de dónde se originan? Se originan de los adenocarcinomas, sobre todo del pulmón y de mama, ¿ya? Por frecuencia, el tumor pulmonar y el de mama son más frecuentes y esos tienden a hacer metástasis en el pericardio. Pero el tumor que tiene más tendencia a irse al corazón es el melanoma. No es tan frecuente, pero cuando se da, le gusta el corazón, tiende al corazón. ¿Y hacia dónde se va? Hacia el pericardio. Y genera pues pericarditis, derrame pericárdico. Por ejemplo, hay otras patologías que pueden producir pericarditis aguda. Por ejemplo, es frecuente paciente con insuficiencia renal que debuta en diálisis, que tiene una uremia importante, más de 300 de urea, hace encefalopatía urémica, uno le huele, tiene un aliento a orina, puede ser también derrame pericárdico. Usualmente estos derrames pericárdicos pueden ser moderados a severos y van a requerir que el paciente se dialice de forma continua, consecutiva, todos los días, 5 o 6 días, para ir bajando poco a poco. Si un paciente con insuficiencia renal hace derrame pericárdico, significa que su nivel de uremia es bien importante y su insuficiencia renal es importante ese paciente. La pericarditis aguda, ¿ya?, es una inflamación del pericardio que puede tener como clínica dolor torácico. El dolor torácico es muy importante en cardiología y tiene muchos diagnósticos diferenciales. Ya sabemos que el coronario tiene un dolor típico que se llama la angina y el dolor pericárdico también tiene un dolor típico, ¿ya? Ese es un dolor pleurítico, así se llama, pericárdico, pleurítico, es dolor tipo hincada, como si lo estuvieran punzando en la región precordial. Típicamente aumenta con la inspiración. El paciente toma aire, el paciente inspira, el paciente tose y le va a doler más. Las hincadas van a aumentar más, ¿ya? Puede estar irradiado al cuello, a los hombros, y algo característico de estos pacientes con pericarditis aguda es que mejora cuando se inclina hacia adelante, pero cuando el paciente se echa boca arriba empeora. Puede que los pacientes tienden a estar inclinados hacia adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa posición les calma. ¿Por qué? Porque va a depender mucho si el paciente está con derrame o sin derrame, del grado de inflamación. Cuando golpean, por ejemplo, las hojas del pericardio, eso genera un frote, eso puede generar dolor también. Puede tener fiebre el paciente, sobre todo cuando son postvirales, fiebre, unos días antes del derrame tiene fiebre o un catarro previo, una gripe previa, ¿no? Una pericarditis, una inflamación del pericardio puede complicarse definitivamente. Se puede complicar con un derrame pericárdico, con un taponamiento cardíaco, que es, digamos, el grado más avanzado de derrame pericárdico. Puede complicarse con una pericarditis constrictiva, una pericarditis en la cual el pericardio se engruesa a tal punto de que ya no permite que el corazón pueda relajarse y pueda liberarse normalmente. Nosotros el pericardio es como una, digámosle así, como una capita bien elástica, flexible, blanda, ¿no?, que permite que el corazón, cuando hace diástole, cuando se llena el corazón, se hincha, ¿no?, se llena de sangre. Y cuando hace sístole, se contrae, ¿no? Cuando hay pericarditis constrictiva, el corazón ya no tiene esa capacidad de relajarse para llenar de sangre, ¿ya? ¿Por qué? Porque el pericardio se engruesa. Eso genera también signos y síntomas típicos, que lo vamos a ir viendo más adelante. La pericarditis también puede comprometer el músculo, por supuesto que sí. Ustedes saben que el corazón tiene 3 capas: endocardio, miocardio y pericardio. Entonces, si el pericardio se inflama y el pericardio está pegado al miocardio, puede generar inflamación del miocardio adyacente.
Cuando se inflama el miocardio empieza a liberar enzimas cardíacas como la troponina, como el CPKMB. Entonces, cuando uno ve a un paciente con sospecha de pericarditis pero que esté elevando enzimas, podemos pensar en una miopericarditis, es decir, inflamación del pericardio y del miocardio adyacente. En este tipo de situaciones hay que ser bien prolijos en el diagnóstico, en los exámenes, en la anamnesis. ¿Por qué? Porque no vayamos a confundir con un infarto de miocardio, que también eleva enzimas cardíacas y también duele el pecho. Cuando hablamos de pericarditis aguda, hay 4 criterios diagnósticos que tenemos que tener en cuenta para vuestra vida como médicos y para vuestro examen. 4 criterios diagnósticos. ¿Cuál es el primero? Cuadro clínico compatible. ¿Cómo es el cuadro clínico compatible? Lo habitual es un paciente que ha tenido los días previos, fiebre, una gripe y después viene con un dolor torácico, pleurítico, punzante, que aumenta con la inspiración, que aumenta cuando el paciente se echa en decúbito dorsal y que calma cuando el paciente se inclina hacia adelante. Ese es el cuadro clínico compatible. ¿Cómo es el EKG compatible? ¿Ustedes saben cuál es el EKG compatible? Hablamos del supradesnivel del ST con concavidad hacia arriba, difuso. Hablamos del derrame pericárdico. Miren ustedes, por ejemplo, acá vemos una ecografía donde tenemos el corazón, ventrículo derecho, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, y acá alrededor una zona negra, que es el derrame pericárdico. Toda esta zona es la zona del derrame pericárdico. Entonces, si vemos un paciente que tiene dolor típico, un cuadro clínico típico, y aparte tiene derrame pericárdico, ya con esos 2 criterios podemos hacer el diagnóstico de una pericarditis aguda. Ahora, hay otros criterios también, por ejemplo, que el paciente tenga un EKG compatible, que hemos comentado, que tenga ecocardio, que tenga la clínica y que tenga el frote pericárdico. ¿Qué es el frote pericárdico? El frote pericárdico es un sonido que podemos auscultar cuando ponemos el estetoscopio frente a la región precordial. Es un sonido que se da en sístole. ¿Y se da por qué? Porque las hojas del pericardio, como ustedes saben que tienen una hoja visceral y una hoja parietal, empiezan a chocar. Cuando se inflaman, pues, se engruesan, pueden llegar a chocar. Cuando chocan, genera un ruido áspero, rudo, que se puede escuchar en sístole, que corresponde al frote pericárdico. Este frote pericárdico, si ustedes lo escuchan alguna vez, es una de las perlas de la cardiología. Así como ver un infarto ST elevado agudito, así ver con su ST elevado, o como ver una taquicardia ventricular así bien bonita, escuchar un frote pericárdico es una de las perlas de la cardiología. ¿Ya? Si alguna vez tienen un paciente con derrame pericárdico, con dolor torácico y llegan a escuchar, va a quedar para el recuerdo. Estos frotes pericárdicos no son constantes, son por momentos sí, por momentos no. ¿Por qué? Porque va a depender de cuánto volumen haya de líquido. Si por ejemplo, como en este caso, hay bastante líquido pericárdico entre las hojas del pericardio, esta es la hoja parietal y esta es la hoja visceral, si hay mucha separación ya no se va a escuchar. Se escucha solamente en las fases iniciales, cuando hay poco volumen, ahí es donde se escucha el frote pericárdico. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen un paciente que tiene un cuadro clínico compatible y que tiene un frote pericárdico, miren ustedes, y un frote pericárdico, solamente con el cuadro clínico ustedes pueden diagnosticar una pericarditis aguda. Si no se escucha el frote, pues le piden un EKG, y si ven un EKG compatible, pericarditis aguda. Y si el EKG no les da mayor luz o tienen dudas respecto al EKG, le piden un ecocardio, y si el ecocardio tiene derrame pericárdico, pues se trata de una pericarditis aguda. 2 de 4 criterios hacen el diagnóstico. En cuanto al EKG, el EKG de la pericarditis aguda tiene 4 fases, ¿ya? Son 4 fases. Cuando ustedes vean los libros, así, usualmente hablan de la elevación difusa del segmento ST. El segmento ST se eleva de forma difusa. Difusa significa que la mayoría de las derivadas, de las 12 derivadas, por lo menos 8 derivadas, tienen elevación del ST. Miren ustedes. Onda P, QRS, normalmente acá viene la onda P, acá normalmente viene el QRS y acá normalmente viene la onda T, ¿sí o no?
Miren ustedes que hay una elevación del segmento ST, elevación del segmento ST, pero como esta elevación es con una concavidad hacia arriba, como si fuera encilla de montar, así le dicen, como si fuera encilla de montar, con concavidad hacia arriba. Pero además, esta elevación del ST se acompaña de un descenso del segmento PR. Como ustedes sabrán, el segmento PR normalmente es plano, así es plano. Pero miren ustedes acá, si trazamos una línea, vamos a ver que hay un descenso. Y este descenso también es muy sugestivo de pericarditis aguda. De hecho, que si ustedes encuentran este EKG con infradesnivel del PR con supradesnivel difuso, ese es un EKG de pericarditis aguda, ¿ya? Que muchas veces se puede confundir con un infarto ST elevado. ¿Cómo será un infarto? Pues si la pericarditis es hacia abajo, el infarto es más hacia arriba, ¿no? Una convexidad, así. ¿No? Así es el infarto. Entonces, la pericarditis es diferente. La primera etapa, entonces, involucra el segmento ST y el segmento PR. La segunda etapa, miren ustedes, el segmento ST empieza a bajar. Las ondas T se empiezan a aplanar. Inicialmente eran positivas, ¿sí o no? Ahora se empiezan a aplanar. Baja el segmento ST. El segmento PR puede seguir un poco descendido todavía. La segunda etapa. La tercera etapa, las ondas T que eran primero positivas, luego se hacen isoeléctricas y después se hacen negativas. Tercera etapa se hacen negativas. ¿Cuál es la diferencia con el infarto? El infarto también hace esto, pero el infarto empieza a generar ondas Q de necrosis. Y pues en la cuarta etapa se empieza a normalizar. Eso puede llevar semanas o meses. En normalizar. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente que tiene cuadro clínico típico, si es para temas de examen, usualmente les van a preguntar por esto, ¿no? ST elevado, difuso significa 8 o más derivaciones con elevación del ST con concavidad hacia arriba, que además tenga descenso del segmento PR, que aparte tenga descenso del segmento PR. Lo demás yo les cuento para que ustedes lo sepan, porque no todas las pericarditis tienen elevación del ST. Algunos pueden tener así la onda T plana, otras las ondas T negativas, otros pueden ser normales, ¿ya? Acá un cuadro para diferenciar el EKG, porque es importante diferenciar el EKG de una pericarditis aguda de un infarto agudo de miocardio. Si yo les pregunto a ustedes en la emergencia, ¿cuál prefieren tratar? ¿Un infarto agudo de miocardio o una pericarditis aguda? Probablemente sea una pericarditis, ¿no? Porque el infarto agudo de miocardio el paciente tiene mayor mortalidad, ¿no? Por eso es importante diferenciarlo. Entonces, miren ustedes. Acá vemos cómo es el EKG. Vamos a ver una línea isoeléctrica, un poquito chueco, pero línea isoeléctrica debe estar un poquito más, ¿no? Descenso del segmento PR. Elevación del segmento ST con concavidad hacia arriba en silla de montar. En cambio, un infarto, ¿cómo es? Un infarto no necesariamente afecta, en este esquema lo han esquematizado así, pero no necesariamente afecta el segmento PR. Pero miren, la elevación del ST tiene una concavidad, una convexidad hacia arriba, es la diferencia, una convexidad. Y usualmente cuando hay infarto, el infarto pues no se infarta todo el corazón al mismo tiempo, se infartan las caras del corazón. Se infarta la cara lateral, la cara inferior o la cara anterior. Entonces uno va a ver elevación del ST en una cara, 2 caras, a lo mucho 3 caras, pero no se va a infartar todo el corazón al mismo tiempo. Eso es rarísimo. Pero la pericarditis usualmente eleva casi todas las derivadas. Eso es algo bien práctico para ver. El infarto eleva en algunas derivadas y baja en otras. O sea, en algunas hay ST elevado y en otras hay ST descendido, infradesnivel del ST, y en otras hay supradesnivel del ST. Eso se llaman cambios recíprocos. Si en una sube, en la otra baja. En la pericarditis aguda no sucede eso. En la pericarditis aguda la mayoría están subidas. ¿Ya? Entonces, recuerden, localización. Localización es una palabra clave en el infarto. Localización. Cara lateral, cara anterior, cara inferior. El PR está a veces descendido en la pericarditis aguda. Cambios evolutivos de la onda T, ya saben que hay 4 fases, ¿no? El dolor, como es, el dolor es pleurítico, punzante,
se asocia con cambios posturales. ¿En qué posición aumenta la pericarditis? Habíamos dicho cuando el paciente está en el cúbito dorsal y tiene que inclinarse para adelante para que le pase el dolor. La clínica es muy importante. Del infarto agudo de miocardio es un dolor opresivo, anginoso, asociado usualmente a cortejo vegetativo, náuseas, vómitos, palidez. El dolor se puede irradiar al miembro superior, a la mandíbula, usualmente está desencadenado por esfuerzo físico, está desencadenado por un estrés emocional, está desencadenado en un estado postprandial. Eso es lo típico del infarto agudo de miocardio. El dolor de la pericarditis es diferente. Y fiebre usualmente los días previos a una pericarditis aguda, ¿no? Y si hay fiebre en el infarto puede ser posterior, porque puede ser también pericarditis postinfarto, entonces usualmente es posterior, ¿no? Miren, por ejemplo, este es un EKG de una pericarditis aguda. Vamos a ver que hay elevación del ST, miren, en D1, elevación del ST, una derivada. Acá D2, elevación del ST. D3, elevación del ST. ABR, infradesnivel. ABL, no hay mucho. ABF ya. ¿Cuántas vamos ahí? 4, ¿sí o no? Acá 1 no hay mucho. Acá B2, B3, B4, B5, B6. ¿Cuántas serían? Serían 4, 8 derivadas. Y cuando hablamos de 8 más, hablamos de que ya es una elevación difusa, ¿no? Difusa. ¿Qué cara está afectada acá? Me puede decir cara anterior, otro me puede decir cara inferior, otro me puede decir cara lateral. Es difícil que el corazón se afecte totalmente. Por eso cuando así vemos bastante elevación, hay que meter más en pericarditis. Miren la forma como se eleva el ST. Es una concavidad hacia arriba en silla de montar. Y miren el segmento PR cómo está. Está descendido, ¿sí o no? La línea isoeléctrica está acá y miren que está descendido. El PR descendido, que se ve mejor acá, ¿no? Se ve mejor acá en D2, en D3, pues en cara inferior se ve mejor. ¿Ya? Ese es típico y es muy diferente de un infarto. Miren, este es un infarto. Vamos a ver esas derivadas de los miembros. 1, 2, 3. ABR, ABL, ABF. Y acá tenemos las precordiales. B1, B2, B3, B4, B5, B6. Vamos a ver, por ejemplo, acá, miren, la elevación del ST. Elevación del ST, miren ustedes, es con concavidad hacia arriba. Diferente de esta, ¿sí o no? Concavidad hacia arriba y está elevado en B5, miren, B6, B5, B4, B3, B2, la cara anterior. ¿Qué más vamos a ver acá? Este es 1, 2, 3, o sea, cara inferior. 1 y ABL que ven la cara lateral están con infradesnivel, están descendidos. Entonces, acá hay cambios recíprocos. El vector seguramente se está dirigiendo hacia ¿dónde? Hacia 1 y, perdón, se dirige hacia la derivada 3 seguramente. Si ustedes tienen un triángulo de, vamos a poner acá, bueno, tenemos que hacerlo. Si tenemos acá, recuerden el triángulo de Eindhoven, cómo hallar el eje, todo. Tenemos el eje, ¿no? Abscisas ordenadas. Tenemos la derivada 1 para acá. ABL para acá está a 30 grados. Acá abajo tenemos ABF que está a 90 grados. Tenemos acá la derivada de 2 que está a 60 grados. Y tenemos la derivada de 3 que está a 120 grados. D3. Entonces, cuando uno ve un infarto, habitualmente las derivadas se dirigen hacia un lado. ¿Por qué? Porque hay un vector dominante. Ese vector dominante se llama vector de infarto, vector de lesión. Digamos que el vector, lo que les estoy comentando es que se dirige para este lado. Vamos a graficarlo acá. Este va a ser nuestro vector resultante del infarto. Este es nuestro vector resultante del infarto. Se está dirigiendo hacia D3. Y ustedes me dirán, ¿y cómo sabe usted, doctor, que está dirigiendo hacia D3? Pues fácil. Porque cuando las derivadas ven la cabeza el vector son positivas y cuando ven la cola el vector son negativas. Y 1 y ABL están viendo la cola el vector, por eso acá esto es
ABL y este es 1, están con infradesnivel. Pero los que están viendo la cabeza, el vector, ¿cuáles serían? 3, ABF y 2, ¿cómo van a ser? Positivos, pues está elevado. Por eso hay una elevación del ST. Esto se llama cambio recíproco. Algunas son infradesnivel, otras son supradesnivel. Y eso es característico del infarto de miocardio. Eso no tiene la pericarditis, eso lo tiene el infarto de miocardio. Son formas de diferenciarlo. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los 4 criterios diagnósticos? Los 4 criterios diagnósticos: clínica, dolor típico, frote pericárdico, ambos son clínicos, EKG, miren, con EKG podemos hacer el diagnóstico, y el derrame pericárdico. Una vez que establecemos el diagnóstico, pues no nos vamos a explayar en ese tema de la pericarditis aguda, pero hay tipos, hay aguda, subaguda, crónica, recurrente. En general, cuando un paciente ingresa con pericarditis aguda y en los exámenes les preguntan a ustedes sobre la pericarditis aguda, ¿no? La de unos días. En ese tipo de pacientes, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que darles descanso médico, reposo, ingresarlos al hospital, le podemos dar AINES, le podemos dar aspirina, usualmente son dosis altas, ¿ya? Ibuprofeno, por ejemplo, le podemos dejar colchicina. La colchicina también es un antiinflamatorio que lo que va a hacer es evitar las recurrencias, para que el paciente no vuelva a tener pericarditis aguda en el futuro, ¿no? Lo que hace la colchicina es evitar las recurrencias. Los AINES y la aspirina lo que hacen es calmar el dolor, bajar la inflamación, pero la colchicina evita las recurrencias. Eso es importante. Pues que muchas veces el paciente va combinado, ¿no? Va combinado con ibuprofeno más colchicina. Una combinación, ¿no? O puede ser aspirina. ¿Para qué? Esto baja el dolor, la inflamación y esto evita las recurrencias. Más su omeprazol. ¿Por qué? Porque, bueno, pues como son dosis altas, el paciente puede hacer gasoagresividad, hay que dejarle protectores gástricos. ¿Ya? Ibuprofeno, colchicina, omeprazol. Respecto al taponamiento cardíaco, el taponamiento cardíaco es prácticamente la fase más avanzada del derrame pericárdico. Obedece a múltiples causas. Ya habíamos visto que la pericarditis aguda se puede complicar con un derrame cardíaco y finalmente con un taponamiento cardíaco. ¿Ya? La causa más frecuente del derrame pericárdico y del taponamiento cardíaco siguen siendo pues las causas idiopáticas. Infecciones virales. Aunque las virales difícil que lleguen al taponamiento, bueno, idiopáticas. La insuficiencia renal, la uremia, termina degenerando derrames pericárdicos moderados a severos que pueden derivar en un taponamiento cardíaco. Complicaciones de una pericarditis aguda, sobre todo cuando son de origen neoplásico, purulento o tuberculoso. O, por ejemplo, cuando hay una rotura cardíaca, pues si se rompe el corazón, sale toda la sangre al pericardio, lo va a taponar el corazón, lo va a taponar el pericardio por infarto o iatrogénica. La disección aórtica o la disección coronaria también se puede escapar la sangre hacia el líquido, hacia el espacio pericárdico. Si la sangre se escapa hacia el espacio pericárdico, eso va a generar un taponamiento cardíaco. Ahora, cuando hablamos de taponamiento cardíaco, no estamos hablando de cualquier tipo de derrame pericárdico, ¿eh? O sea, muchas veces en cardiología nos interconsultan paciente con sospecha de taponamiento cardíaco. Vamos, lo vemos y está tranquilo. Tolera decúbito, no tiene incurgitación yugular. Ese no es un taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco es cuando la cantidad de sangre que existe alrededor del corazón es suficiente ¿para qué? Para colapsar el corazón durante la diástole. Miren, cuánta presión tiene que haber ahí. Para que haya esa presión ahí y el corazón esté tan ajustado, el paciente tiene que estar disneico, ingurgitado, tiene que estar con tendencia a la hipotensión. Entonces, esos pacientes que están con taponamiento cardíaco hay que hacerles un drenaje rápido, que es una pericardiocentesis urgente para sacar ese líquido y como que descomprimir el corazón, ¿no? Para que se pueda relajar, para que te pueda tener una diástole adecuada. Vamos a la fisiopatología con un pequeño esquema. ¿Ya? Acá lo vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa si llenamos el corazón de una forma aguda? Si llenamos el líquido pericárdico, el espacio pericárdico de una forma aguda, llenamos, por ejemplo, se rompe el corazón, la sangre empieza a salir disparada del espacio pericárdico, el poco volumen que empieza a salir ya va a limitar la diástole en el corazón. ¿Por qué? Porque es agudo.
Pero si fuera el caso crónico, por ejemplo, muchos pacientes con cáncer tienen un derrame, o con uremia tienen un derrame pericárdico crónico. Este derrame pericárdico crónico va a hacer que el paciente tolere más volúmenes. Van a tener 1 litro, 2 litros de líquido pericárdico ahí y el paciente va a estar estable. Pero si es que obviamente sigue aumentando, va a llegar un momento en el cual el corazón va a claudicar, el corazón ya no va a tener una diástole adecuada porque va a tener mucha compresión por fuera. Entonces, punto número 1, depende del tiempo. Si el taponamiento cardíaco, el derrame pericárdico es muy brusco, va a generar taponamiento con pequeños volúmenes. Pero si el derrame pericárdico es larvado, progresivo, poco a poco, va a generar taponamiento con muy grandes volúmenes. Ese es un criterio importante, ¿ya? Una vez que el derrame pericárdico es importante, va a haber mayor presión en la cavidad pericárdica. ¿Y qué cosa hay por dentro del corazón? Pues por dentro del saco pericárdico es el corazón. ¿Eso qué va a generar? Restricción al llenar las cavidades. Es decir, que se va a afectar la diástole, se va a afectar. Y ustedes saben que la diástole es importante porque es el momento en el que llega la sangre al corazón. Diástole. La diástole. Entonces, ¿qué pasa si se afecta la diástole? Va a haber, ¿qué pasa si hay mucha presión en el corazón? ¿Qué va a pasar? Aumenta la presión en las cámaras cardíacas. Entonces, va a haber congestión periférica. Congestión periférica. Si las venas cavas quieren llevar sangre y el corazón está con mucha presión, ¿qué va a pasar? Se va a retener la sangre, el paciente va a estar con ingurgitación yugular. El paciente va a estar con ascitis, va a estar con hepatomegalia, con edema en miembros inferiores. ¿Por qué? Porque la sangre no puede llegar. ¿Por qué? Porque es un corazón duro. Gasto cardíaco. El gasto cardíaco va a estar bajo. Si la sangre no llega, ¿qué sangre va a salir? Y si no sale sangre, pues no hay buen gasto cardíaco. Entonces el paciente va a estar hipotenso, con signos de bajo gástrico, va a estar obnubilado, va a estar encefalopático, va a estar con astenia o puede estar con insuficiencia renal porque no llega sangre al riñón. Entonces, cuando sucede esto, ¿qué pasa? Se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona que de alguna forma intenta compensar, ¿no? Cuando uno ve que el paciente está muy congestionado, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Para qué? Para generar un poco de diuresis, para eliminar un poco de agua, de sal. Entonces trata de compensar de alguna forma, ¿ya? Pero cuando vemos un paciente con taponamiento, no vamos a esperar que su sistema propio lo controle, sino que de frente hacemos una pericardiocentesis, un drenaje, ¿ya? Cuando hablamos del derrame pericárdico, es importante acá un concepto que es el concepto de pulso paradojal. Ustedes saben que el pulso paradojal en realidad no es un pulso, no es que nosotros sintamos el pulso, sino es una medida de presión y se define como una caída de la presión, unos 10 milímetros de mercurio, cuando el paciente realiza la inspiración. En inspiración va a caer 10 milímetros. ¿Qué significa eso? Significa que hay mucha presión intraventricular. ¿Cómo es esto? Vamos a ver. Entonces vamos a ver lo normal del corazón, como decía. Acá tenemos un corazón con su líquido pericárdico, siempre hay un poquito para que lubrique, ¿no? Y el corazón así podría estar normalmente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno inspira, miren ustedes, cuando uno inspira, uno aumenta el retorno venoso, llega más sangre al corazón. Cuando llega más sangre al corazón, miren ustedes, llega más sangre al corazón, se distiende la aurícula derecha, a donde llegan las venas cavas, y también se distiende el ventrículo derecho, ¿ya? El ventrículo derecho también se distiende. Ahora, como el espacio pericárdico es cerrado y el corazón es una sola cámara, cuando se empieza a distender el ventrículo derecho, ligeramente, mínimamente, va a empujar el tabique interventricular y va a hacer que el volumen del lado izquierdo sea un poquito menos. Es bien ligero, bien leve, ¿ya? Ese es cuando aumenta el retorno venoso, cuando hay inspiración. Es por eso que cuando en inspiración aumenta el volumen en el ventrículo derecho, va a disminuir en el lado izquierdo. Eso se llama interdependencia ventricular. Si uno aumenta, pues el otro disminuye. Es por eso que en inspiración, si nosotros medimos la presión que sale del ventrículo izquierdo, la presión puede bajar un poco, pero no puede bajar más de 10. Si es más de 10 milímetros de mercurio, y es patológico eso. Y eso ya es fisiopatología del taponamiento cardíaco. Pero en condiciones normales sí puede bajar un poquito en inspiración. El término de pulso paradojal en realidad es un término mal utilizado. No, o sea, porque paradojal dice, ¿no?, que puede ser invertido o opuesto. Eso se refiere a paradojal, ¿no? En realidad
El pulso paradojal es una sobreexpresión de un fenómeno fisiológico que sucede con la inspiración. Miren ustedes qué sucede en el taponamiento. En el taponamiento, el paciente cuando el paciente inspira, ¿no es cierto? Cuando el paciente inspira, aumenta el volumen de sangre que llega a la aurícula derecha y también al ventrículo derecho. Pero como el corazón está ajustado, con mucha presión por fuera, por el derrame pericárdico, ¿qué va a pasar? Que el fenómeno de interdependencia ventricular se va a acentuar. Llega más sangre al lado derecho, entonces ¿qué va a hacer? Va a empujar el septum hacia el lado izquierdo, disminuyendo el volumen del ventrículo izquierdo. ¿Se entiende? Llega más sangre por el lado derecho, por la interdependencia ventricular empuja el tabique y el ventrículo izquierdo va a tener menos volumen. Como tiene menos volumen, expulsa menos sangre y obviamente con menos presión. Entonces es por eso que en inspiración la presión cae bastante, cae más de 10 milímetros de mercurio. Ese es un signo de que el paciente está con una presión pericárdica muy alta y que está haciendo taponamiento cardíaco. ¿Ya? Eso se llega a llamar pulso paradojal. Nuevamente les digo, es considerado por muchos autores un mal término, porque en realidad es una sobreexpresión de un fenómeno fisiológico normal. Fenómeno que tiene que ver con la interdependencia ventricular. Si a uno le pasa algo, el otro también lo va a sentir. Y eso lo sabemos, ¿sí o no? Si un paciente tiene problema de insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, en el tiempo también lo va a tener del lado derecho. ¿Eso por qué? Por la interdependencia ventricular, están ambos asociados. El taponamiento cardíaco, acá hay algo que ha sido muy preguntado, la tríada de Beck. ¿Recuerdan la tríada de Beck? Eso lo preguntan todo el tiempo. Hipotensión, ruidos cardíacos amortiguados o ruidos cardíacos hipofonéticos también se les dice, e ingurgitación yugular. Hipotensión, ruidos cardíacos amortiguados e ingurgitación yugular. Acá tenemos la ingurgitación yugular. ¿Por qué será la hipotensión? ¿Por qué? Porque como no llega sangre, no se llena bien el corazón, tampoco va a salir sangre, entonces genera hipotensión. Ruidos cardíacos amortiguados, ¿por qué? Porque el corazón se llega a separar bastante de la pared torácica por el derrame. Eso va a generar que la transmisión del sonido no sea de forma adecuada. ¿Ya? El ya llamado pulso paradojal, ya explicado, ¿no? Disminución de la presión arterial sistólica más de 10 milímetros de mercurio con inspiración. Es una acentuación del fenómeno fisiológico. ¿Y se da por qué? Por la interdependencia ventricular. ¿Qué vamos a ver en el EKG? En el EKG podemos ver dos cosas básicamente. La primera, en el derrame pericárdico los complejos se ven de menor voltaje, complejos de voltaje pequeño, de bajo voltaje. Pero en el taponamiento cardíaco no solamente los complejos son de bajo voltaje, sino que el corazón está en una piscina, literal, está que se mueve como pescado, como pez en el agua. Entonces, el corazón, cada vez que se acerca a la superficie torácica, los complejos van a ser más grandes y cada vez que se aleja van a ser más pequeños. ¿Y qué se va a generar? Alternancia eléctrica, complejos más grandes, más pequeños, más grandes, más pequeños. ¿Eso por qué se da? Por el movimiento batiente del corazón en el taponamiento cardíaco. Complejos de bajo voltaje, para insistir en este tema, habla de derrame pericárdico, pero alternancia eléctrica, ya entenderán que habla de mayor severidad del volumen, eso más tiene que ver con el taponamiento cardíaco. Con el taponamiento cardíaco. Miren ustedes una placa de tórax de un paciente que tiene derrame pericárdico severo, ¿no? Aumento de la silueta cardíaca, si quieren ustedes díganle en tienda de campaña, en Cantimplora, ¿no? Algo simétrico. Y se puede también un poco de congestión, ¿no? Congestión, ¿por qué se da esa congestión? Pues porque aumenta la presión y las venas pulmonares también que quieren drenar en el corazón tienen mucha presión. Entonces empieza a congestionar el paciente. Es por eso que un paciente con taponamiento cardíaco está hipotenso, desatura, está con oxígeno, no tolera de cúbito. Ese es el paciente que requiere una pericardiocentesis de emergencia. ¿Ya? Este es un EKG con complejos de bajo voltaje. Complejos de bajo voltaje. Se define como en las precordiales el QRS menos de 2 cuadraditos y en las derivadas de los miembros el QRS con complejos menos de 1 cuadradito. ¿Ya? Miren ustedes, son pequeñitos, ¿sí o no? Como EKG son pequeñitos. Si es que esto fuera grande y esto más pequeño, grande, pequeño, grande, pequeño, hablaremos de alternancia eléctrica y eso tiene que ver más con
el taponamiento, más que con el derrame. Es una fase más avanzada. El taponamiento, entonces, el diagnóstico, examen físico, vamos a ver un pulso venoso yugular, un seno X bien profundo, sin onda Y, pulso paradojal, el signo de Kussmaul. ¿Qué significa el signo de Kussmaul? ¿Qué significa el signo de Kussmaul? Que el paciente, cuando el paciente va a inspirar, vamos a ver que normalmente la incrustación yugular baja, ¿no? Pero en estos pacientes aumenta, ¿no? La incrustación yugular, signo de Kussmaul. La placa de tórax podemos ver cardiomegalia, signo de cantimplora, signo de campaña. Los EKGs pueden ser de bajo voltaje o puede ser alternancia eléctrica más en el taponamiento. El ecocardiograma, vamos a ver, ¿qué vamos a ver en el ecocardiograma? Vamos a ver un corazón con bastante líquido alrededor. ¿Y qué más vamos a ver? El colapso de las cavidades. ¿Qué cavidad creen ustedes que es la que se colapsa más rápido? Les doy 4 opciones: aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. ¿Cuál es el que se colapsa más rápido? La aurícula derecha, porque es la que tiene menos presiones. Y después el ventrículo derecho. Cuando vemos signos de colapso en las cavidades derechas, es un signo de que el paciente también está haciendo muchas presiones del pericardio y está haciendo taponamiento cardíaco. Otra cosa que nosotros vemos es el flujo en las válvulas. Si el flujo en las válvulas es muy acentuado con la inspiración, por ejemplo, si con inspiración el flujo en la válvula mitral baja mucho, más del 25% de lo normal, ese también es un signo de taponamiento cardíaco. ¿Ya? Eso no sabe. O sea, las variaciones con la respiración ayudan al diagnóstico. ¿Ya? El cateterismo, pues podemos encontrar presiones incrementadas, ¿no? No solemos hacer cateterismo cardíaco un paciente con taponamiento, definitivamente. Solamente vemos clínica, EKG, eco y punzamos. Tratamiento. Taponamiento cardíaco. Podrían intentar líquidos mientras alguien está preparando todo para punzarlo, ¿no? Porque esto no es para manejo médico, esto es para drenaje. Hay que hacer una pericardiocentesis urgente. ¿Ya? Pericardiocentesis consiste en colocar una agujita en la región subsifoidea y drenar todo el líquido que se pueda, ¿no? Entonces, ese es usualmente un procedimiento que lo hacemos al costado del paciente, al costado de la camilla del paciente, a la cabeza del paciente, como se decía antes, ¿no? Pero también pueden ir a cirugía, sí. ¿Pueden ir a cirugía? Sí. Sí pueden ir a cirugía. ¿En qué casos? En el que no responda a la pericardiocentesis, en que sea recidivante o en que sea purulenta. Entenderán que cuando es purulenta pues hay que lavar la cavidad, hay que sacar todo ese pus, todo eso que tiene. Hay que sacarlo todo, mandar a cultivos. Por eso requiere más un tratamiento quirúrgico. ¿Qué es una pericardiocentesis? Es el drenaje del líquido pericárdico. Así, miren. Por ejemplo, son varios accesos. O sea, pueden ser precordial, paraesternal, un montón de accesos. Pero el más frecuente es el acceso subsifoideo. Dirigimos la jeringa hacia el hombro del lado izquierdo y vamos, ¿no? Vamos punzando hasta que salga, ¿no? El líquido. Miren ustedes, está saliendo acá el líquido. La primera vez que yo hice una pericardiocentesis de R1, todo entusiasta, ¿no? Ya bacán, colocamos anestesia, colocamos la ecografía, dirigimos tal y como dice la técnica, ponemos nuestra aguja, es un agujón bien grande y de pronto ¡fum!, empieza a salir sangre. Pucha, la primera vez que me tocó a mí, inexperto, pero la primera vez, pucha, salió sangre, ya punce el corazón, ya fui ya. Felizmente estaban los residentes mayores, estaba el asistente, tranquilos. ¿Qué es lo que pasa cuando sale sangre en cualquier paracentesis, toracocentesis? Lo sacamos y lo ponemos, ¿no? Si coagula o no coagula. Si no coagula, obviamente ese es un líquido hemático. Si coagula, pues hemos punzado lamentablemente una arteria, una vena. Entenderán ustedes que si punzan una arteria es más complicado de comprimirse, ¿no? ¿Cómo van a comprimir? ¿Cómo comprimirían ustedes una arteria? No se puede, es complicado. El paciente puede terminar en sala de operaciones. Entonces, pues hay que tener cuidado. Entonces, esa vez que punzamos, pues salió sangre. La primera jeringa con sangre, bueno, ya. Me ha asustado todavía. La segunda jeringa con sangre. Medio litro con sangre. 1 litro con sangre. Y el paciente estaba cada vez más tranquilo. Tranquilidad, ¿no? Qué bueno. No punzamos el corazón. Y de hecho que después le dejamos un drenaje. Le colocamos un CBC para que se quede ahí. Y drenamos 500 más al día siguiente. 1500 de líquido. Y haciendo el seguimiento al paciente,
terminó siendo un paciente que, con los estudios, con todo que se hicieron, estudios de líquido pericárdico, todo, era una metástasis de un tumor pulmonar que ha hecho metástasis al corazón, al líquido pericárdico, ¿no? Entonces, lo más frecuente es que sean pues estas metástasis, uremia, eso es más frecuente, ¿no? Es idiopático, bueno, sabemos qué es, termina siendo idiopático. Pero una pericardiocentesis, siempre hay que hacerla, por favor, guiados con ecografía. La ecografía permite ver que no puncemos, como es subsifoideo, que no puncemos el vaso, que no puncemos estómago, que no puncemos hígado, sino que solamente busquemos de frente el espacio pericárdico. Pum, sale líquido, listo. Recuerden que es un procedimiento de emergencia. Después de hablar de la pericarditis aguda, el derrame pericárdico y el taponamiento cardíaco, tenemos que entrar al tema de la pericarditis constrictiva. Pericarditis constrictiva no es otra cosa que el pericardio que se ha vuelto duro, rígido, acartonado, que no permite una adecuada diástole, una adecuada relajación, no permite un adecuado llenado de la sangre en el corazón. Esa es la pericarditis constrictiva, ¿ya? Podemos sacar mucha teoría de acá, pero quiero resaltar las pepas, las cosas que les van a preguntar. Primero, la etiología de la pericarditis constrictiva, ¿ya? Así como las enfermedades del pericardio en general, la causa más frecuente es la idiopática. Pero ahí, cuando identificamos las causas, hay unas causas que son más frecuentes, y en el Perú, que les pueden preguntar, la causa más frecuente de pericarditis constrictiva es la tuberculosis. En otros lugares donde no hay mucha tuberculosis puede ser la purulenta, puede ser la neoplásica, pero en el Perú la causa más frecuente es tuberculosis, ¿ya? En esa pericarditis, ¿qué es lo que pasa? Se arma como que una coraza, un caparazón alrededor del corazón que impide la diástole, que impide un adecuado llenado del corazón, ¿ya? Clínicamente, esas pericarditis, pues este proceso no es un proceso agudo, a diferencia del taponamiento cardíaco, la pericarditis aguda. Este es un proceso crónico, este es un proceso larvado, ¿ya? Crónico, que impide el llenado del corazón, genera síntomas de insuficiencia cardíaca. Predominantemente se afecta el ventrículo derecho, el lado derecho, ¿ya? Cuando se afecta el lado derecho, el paciente puede tener signos de falla cardíaca derecha crónica, ingurgitación yugular, edema de miembros inferiores, ascitis, puede tener congestión hepática. La congestión hepática, cuando es crónica, puede terminar siendo una cirrosis. La cirrosis se llamaba antes cirrosis de origen cardíaco, no cirrosis cardíaca. No todas las cirrosis es de origen alcohólico, por si acaso. No todos son por obesidad, no todos son por virus. Hay también las cirrosis por congestión crónica, como por ejemplo en la pericarditis constrictiva. De hecho, muchos pacientes de gastroenterología, ¿cuántos pacientes de ellos no terminarán siendo pericarditis constrictiva? Y no se llega a definir bien cuál es la etiología de su cirrosis hepática, ¿no? De su cirrosis hepática. En cuanto al diagnóstico, podemos ver clínicamente, podemos tener un paciente que tenga ingurgitación yugular, presión venosa yugular incrementada. Podemos tener un paciente con síndrome de Kussmaul. ¿Cómo es el síndrome de Kussmaul? Ya dijimos, normalmente cuando uno inspira aumenta el retorno venoso, entonces la ingurgitación yugular debería de bajar. Pero en estos casos sucede lo contrario, aumenta la ingurgitación yugular cuando uno inspira. Ese es el síndrome de Kussmaul. El pulso paradojal. ¿Qué es el pulso paradojal? Ya habíamos visto. Caída de la presión sistólica más de 10 milímetros de mercurio en inspiración. Es casi igual que el signo de Kussmaul, ¿no? ¿Por qué se da el signo paradojal? Por la interdependencia ventricular. En inspiración, ¿qué pasa? Aumenta el retorno sanguíneo en las cavidades derechas. Eso va a hacer que el ventrículo derecho se distienda, y cuando se distiende, como el corazón no se puede relajar porque el pericardio es duro, ¿qué va a hacer? Por la interdependencia ventricular va a empujar el tabique hacia el lado izquierdo, disminuyendo el volumen del ventrículo izquierdo. Entonces el ventrículo izquierdo tiene menos volumen para expulsar, y como expulsa menos volumen, pues expulsa con menos presión y baja la presión en inspiración. Caída de la presión más de 10 milímetros de mercurio. Puede haber un chasquido pericárdico, ¿no? En la placa de tórax, lo típico, lo que se pregunta es la calcificación pericárdica. Si ustedes preguntan por calcificación pericárdica, están preguntando por pericarditis constrictiva, que también se puede ver en la tomografía.
La resonancia no es tan buena para ver calcificación, pero podríamos también, como parte del estudio, podemos en algún momento ver, ¿no? Sobre todo el engrosamiento. La resonancia ve el engrosamiento más que la calcificación, igual que el ecocardiograma, ¿no? En el cateterismo cardíaco, hay acá cateterismo cardíaco, que significa colocar un catéter a las cavidades del corazón, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y ver presiones, cómo están. Hay un signo que es el signo de la raíz cuadrada. El signo de la raíz cuadrada. Normalmente, acá vamos a tener un paciente en sístole. A ver, vamos a borrar esto y le voy a explicar cómo es el signo de la raíz cuadrada. Porque esto sí les pueden preguntar. Es el signo del diplateo, así, diplateo, ¿no? Entonces, normalmente cuando ponemos un catéter para medir presiones en el ventrículo, normalmente vamos a ver así: diástole, sístole, porque aumenta la presión. Diástole, sístole. Diástole, sístole. Cuando vemos las presiones de la aorta, o en este caso vamos a hablar de ventrículo derecho y de la arteria pulmonar, ¿ya? De la arteria pulmonar. La arteria pulmonar también tiene una sístole, que solamente se sobrepone, y tiene una presión diastólica, ¿no? Presión sistólica, presión diastólica. Presión sistólica, presión diastólica. Realmente es así, arteria. Entonces la diástole usualmente baja más, ¿no? Pero en estos pacientes su diástole está alterada. La diástole tiene varias etapas. Yo les había comentado cuando hemos hablado del ciclo cardíaco, ¿sí o no? Sístole y diástole. La sístole tiene 4 etapas. La relajación isovolumétrica, el llenado rápido, el llenado lento y la contracción auricular. Son 4 etapas. Y luego viene la sístole. La sístole comienza con la contracción isovolumétrica, eyección rápida, eyección lenta. Vamos a ver solamente la diástole. Entonces, cuando hay pericarditis constrictiva, se afecta esta parte de la diástole. Esta parte de la diástole se afecta. Como se afecta esa parte de la diástole, esa diástole va a tener presiones muy elevadas, muy incrementadas. Entonces, ¿qué va a pasar con esta presión? Esta presión viene así, y después, ¡fum!, súbitamente sube. La presión diastólica, que digamos acá puede ser 10, acá termina siendo 40. Y pues como esto se ve como una raíz cuadrada, alguien lo vio y dijo: ah, ya, signo de la raíz cuadrada. Ese es el signo de la raíz cuadrada. ¿Qué es el signo de la raíz cuadrada? El signo de la raíz cuadrada es una representación de las presiones diastólicas elevadas en el ventrículo, en los ventrículos, porque pueden ser en ambos ventrículos, ¿ya? ¿Por qué se da? Porque hay una coraza, en la pericarditis constrictiva hay una coraza que impide una adecuada relajación de los ventrículos, ¿ya? Signo de la raíz cuadrada. No solamente se ve en la pericarditis constrictiva, también se ve en la miocardiopatía restrictiva, ¿ya? Miocardiopatía restrictiva o pericarditis constrictiva, en ambos se ve. Signo de la raíz cuadrada. Le pueden preguntar o como diplateu o como signo de la raíz cuadrada, ¿ya? Pericarditis constrictiva. Nuevamente, ¿qué representa? Representa las presiones elevadas en la diástole. Presiones elevadas en la diástole. Al inicio de la diástole normal, pero luego en la meso y en la telediástole se incrementan bastante. Si yo les pongo esta imagen a ustedes, miren acá abajo esto. Esto es una coraza, esto es un caparazón, esto es una tortuguita, este es su caparazón. Esto es imposible que se pueda mejorar punzando. Esto hay que abrir, esto hay que sacar, esto hay que decorticar. Eso se llama pericardiectomía. Miren ustedes en la placa de tórax, calcificación del pericardio. Miren ustedes en la tomografía, calcificaciones, engrosamiento. Acá vemos bien engrosado, bien engrosado. Eso se llama la pericardiectomía. Recuerden, la causa más frecuente es la tuberculosis en nuestro país. Recuerden signo de Kussmaul. Recuerden signos de falla cardíaca derecha. Recuerden cirrosis hepática. Estos pacientes hacen cirrosis hepática. Recuerden el signo de la raíz cuadrada, llámate diplateo. Y recuerden que el tratamiento es cirugía, pericardiectomía. Hay que liberar el corazón. Hasta acá los temas de las enfermedades del pericardio. Una recomendación: estos temas siempre los preguntan. Aunque sea de pericarditis,
van a preguntar, así que repasen estos temas. Repasen estos temas antes del examen. Cuando les toque cardio, repásenlo y repasen antes del examen 2 semanitas, así rapidito, para ver, porque estos temas se los van a preguntar. Muchas gracias, conmigo será hasta la siguiente clase.